Para concluir los trabajos realizados en el video anterior, vamos a continuar con el desarrollo e inserción de tablas en documentos de LaTeX. Posteriormente veremos cómo buscar bibliografía en internet, ponerla en el formato de BibTeX e insertarla en el documento de LaTeX. Vamos a continuar utilizando el documento que realizamos anteriormente, que prácticamente constituía de 4 secciones: una de introducción, metodología, resultados, conclusiones. Vamos a agregar en la sección de resultados una pequeña tabla con algunos elementos como simulando precisamente resultados de un trabajo. Entonces borramos este texto dummy y empezamos a crear la tabla. Específicamente el caso de las tablas requieren 2 entornos para poder crear la tabla. El primer entorno, que es Table, se refiere al elemento tabla, que permite hacer referencias cruzadas, agregar una cabecera de título o un título al pie, mientras que el entorno tabular permite hacer una especie de arreglo matricial. Incluso este entorno de tabular se utiliza o puede ser utilizado para escribir ecuaciones en formas de matriz. El caso específico de tabular requiere un argumento extra, que es el número de columnas que tendrá. Dependiendo del número de columnas, tenemos que agregar una letra por cada columna, donde esta letra se refiere al tipo de formato que tendrá la columna. Si queremos que la primera columna esté centrada, ponemos la letra C. Si necesitamos que la segunda columna esté a la izquierda, ponemos la letra L. Si queremos que la siguiente columna esté a la derecha, ponemos la letra R. Es decir, ahí tenemos 3 columnas, una centrada, una a la izquierda y otra a la derecha. Para ingresar la primera fila, simplemente damos Enter y ponemos los elementos de la primera fila. Para separar cada elemento utilizamos el símbolo de ampersand. Y para indicarle a LaTeX que hemos terminado nuestra primer fila, le tenemos que indicar con doble diagonal invertida que haga un salto de línea. Si además queremos que debajo de esa fila exista una línea horizontal, le indicaremos con el comando diagonal invertida hline. Y veamos cuál es el resultado de la tabla. La primera columna el contenido está centrado, mientras que la siguiente columna está a la izquierda y la tercera está a la derecha.
Voy a cambiar un poco estos elementos para que vean cuál es el resultado final en la tabla. Sin embargo, voy a poner aquí una línea para cerrar la tabla. Vamos a agregar también otros elementos a la tabla que permiten que el formato de salida luzca mucho mejor. Para eso necesitamos agregar un paquete más. Este se llama Booktabs. Y en este caso la primera línea se conoce como Top Rule. Si necesitamos líneas intermedias, podemos meter un comando que se denomina Mid Rule. Y para la última línea existe el Bottom Rule. Perdón, aquí falta una T. Ustedes pueden ver los diferentes niveles de grosor que tiene la línea y ustedes pueden jugar precisamente con estos elementos para darle el formato que necesitan a su tabla. El otro punto es terminar de centrar las columnas poniendo o sustituyendo todo por C. Y por último, algo que yo casi no suelo usar en este tipo de tablas, pero puede haber la necesidad de tener alguna forma de diferenciar las columnas, es a través del carácter pipe o la línea vertical. Esta línea lo que hace es precisamente insertar a toda la tabla una línea vertical en de este lado, del lado que se pone respecto a la columna. Es decir, para esta columna, que es la tercera, si queremos que ambos lados tengan línea vertical, tenemos que rodear la letra C con los dos caracteres pipe. Sin embargo, lo voy a quitar. Yo es algo que normalmente no suelo utilizar en este tipo de tablas. Algo típico de este tipo de tablas es poner la primera fila o las descripciones de todos los elementos en negritas. Es decir, poner esta fila, el texto de esta fila en negritas. Para lograr eso, utilizamos el comando textbf. Ustedes pueden ver cuál es el resultado de agregar este comando para ponerle negritas al primer elemento. Vamos a terminar de darle un mejor formato a esta tabla y continuamos. Como ustedes pueden ver, he agregado al entorno table el comando centering, que se encarga de centrar precisamente la tabla en el formato de salida. Agregué una etiqueta para poder hacer una referencia cruzada respecto al número de elemento que le corresponde. Le agregué un encabezado a la tabla y
terminamos de darle formato a la tabla. Veamos cómo hacer la referencia cruzada y darle una última mejora a la leyenda de la tabla. Compilamos y vemos los siguientes detalles en el archivo de salida. Primero, la tabla a la cual se está haciendo referencia está de forma equivocada. Dice en la tabla 3, mientras que esta tabla es apenas la primera. Otro detalle más, la tabla aparece en la parte superior del documento y muchas veces algunos de nosotros queremos que la tabla aparezca inmediatamente después de que se hace referencia a ella o donde se coloca dentro del código. Veamos cómo corregir estos tres pequeños errores. El primero se corrige fácilmente moviendo la etiqueta. La etiqueta prácticamente tiene que aparecer después del caption. De esta manera, la referencia cruzada se hace de manera correcta. ¿Sí? El nombre de la tabla. Para resolver el primer elemento, en el paquete Babel, dentro de las opciones que se le dan al paquete, tenemos que agregar el nombre de la tabla. En este caso, de esta forma, lo que nos da de salida es el nombre correcto como tabla. Si a pesar de esto nosotros queremos ponerle otro nombre que no es tabla, podemos hacerlo a través de un pequeño comando para renovar el nombre de las tablas. Esto tiene que ser después de que inicie el documento para que tenga efecto en todos los elementos que se crean dentro del documento. Y precisamente este cambia los títulos que van por defecto en la salida del documento. Esto es aplicable también para el nombre de las figuras, de los listados de código o de las ecuaciones. En este caso nos vamos a quedar con el nombre de tabla, por lo cual voy a comentar esta línea de comando y nos dejará el resultado como nosotros lo necesitábamos. Para obligar a que la tabla aparezca exactamente donde la pusimos en la parte del código, al igual que en las figuras, tenemos que indicarle que el elemento debe de ser insertado rompiendo o sin importar las reglas que LaTeX sigue. Perdón, es en corchetes cuadrados. Con esto obtenemos precisamente nuestra tabla en el lugar indicado dentro del documento de texto. El caso específico de la bibliografía o manejo de las referencias bibliográficas requiere de un formato especial que utiliza LaTeX. Este formato se conoce como BibTeX. Es una base de datos que consta de elementos básicos en cada entrada. Si ustedes tienen duda de cómo se utiliza o cómo manejar ampliamente este formato, la página de bibtex.org les va a dar una idea bastante completa de cómo utilizarlo.
desde cómo se debe de crear el documento, la base de datos de la bibliografía, qué tipo de elementos debe de contener la base de datos, cómo ligarla en tu documento de LaTeX y cómo compilarla. Sin embargo, en nuestro caso podemos facilitar mucho esta interacción entre los elementos debido a que en Google Academic, y no solo en Google Academic, sino en muchas otras páginas de artículos, van a encontrar los elementos de cita en estos formatos. Supongamos que vamos a buscar alguna información de algún libro y queremos meter la referencia bibliográfica. Vamos a buscar artículos o libros. Este es un libro de estadística y precisamente estamos utilizando Google Academic o Scholar porque tiene información específica que es relevante para nosotros. Entre ellas se encuentra lo de las citas. Ustedes pueden ver aquí que al dar clic sobre este elemento de citar nos aparecen formatos específicos de estilos de salida, estilos de bibliografía como el APA, el MLA, el ISO 690. Pero si nosotros queremos poner en algún elemento en específico o utilizarla para compilar con LaTeX, tenemos también aquí la opción de BibTeX. Si damos clic en BibTeX, podemos obtener la información que existe respecto al elemento. Voy a copiarlo. Voy a TextWorks. Y en TextWorks necesito crear un nuevo documento. Este documento va a ser específico de la bibliografía. Vamos a buscar ahora un artículo para agregarlo en la bibliografía. Buscamos el elemento, agarramos el contenido, lo copiamos y lo pegamos. Ustedes pueden ver en cada entrada tenemos elementos diferentes. Caso específico del libro tiene título, autor, año y editorial. En el caso del artículo tenemos título, autor o autores, el journal, volumen, número, páginas, año y editorial. Inmediatamente después de cada entrada, que va precedida por la arroba y el tipo de entrada, va un elemento que se conoce como la clave. La clave es la forma en la que nosotros vamos a llamar a este elemento de cita. Este normalmente se constituye del primer autor, el año de publicación y puede ser la primera palabra del título o puede ser de la editorial. Pero en el caso de que no encontráramos dicha cita en este motor de búsqueda como es Google Academic, podemos hacer la entrada de la cita nosotros directamente en el archivo. Para eso tenemos que seguir el formato que se define en bibtex.org en la pestaña formato. Entonces, estas entradas tienen el siguiente formato: arroba, el tipo de entrada, algo que se denomina el citation key y los tags, que dependiendo del tipo de entrada, algunos van a ser obligatorios y otros serán opcionales. Por ejemplo, en este tipo de entrada se define el autor, título y año. Para saber cuáles son las entradas o los tags obligatorios en cada tipo de entrada y cuáles son opcionales, pueden buscar en Google, en el repositorio de LaTeX, el manual de BibTeX. Específicamente en el paquete BibTeX encontrarán cómo utilizar BibTeX. Y este documento precisamente tiene una sección donde define los tipos de entradas y los tags que son obligatorios y opcionales.
Por ejemplo, para una entrada tipo artículo, los tags requeridos son autor, título, journal y año, mientras que los opcionales son volume, number, pages, month, note. Y eso sucede con cada tipo de tag. Les dejo el link en el video para que consulten a detalle los tipos de entradas y sus tags requeridos. Agreguemos una entrada tipo tag report en el documento que estamos creando. Por lo tanto, la entrada es @tagreport, el citation key, que puede ser el autor y el año, y después los tags que se requieren. Para esto consultamos de nuevo que los tags requeridos son author, title, institution, year. Ok, ahora procedamos a guardar el archivo. Podemos escribir la extensión directamente en el archivo o seleccionarla aquí. Regresamos a nuestro documento de LaTeX. Y agregamos la bibliografía y el estilo que queremos que tenga el formato de salida en el documento. Para eso nos vamos a la parte final de nuestro documento antes del comando en document. Y agregamos la bibliografía y el estilo de la bibliografía. Ahora que tenemos agregado la base de datos de las referencias y el estilo de salida, hacemos una referencia bibliográfica dentro de nuestro documento. Hagámoslo aquí en la introducción. Ok, aquí tengo un error en el comando de bibliografía. Lo corregimos. Compilamos nuevamente. Normalmente PDF LaTeX, que es el motor de compilación que tenemos seleccionado por default, hace la compilación de BibTeX, pero en algunas ocasiones es necesario seleccionar el tipo, seleccionar primero el motor de compilación BibTeX, compilar. No tenemos ningún error. Cambiamos a PDF LaTeX y volvemos a compilar, lo que propicia que nuestra referencia bibliográfica se cite de manera adecuada y al final aparezcan las referencias. Voy a limpiar, por ejemplo, para que vuelvan a ver el método. Recordemos que el LaTeX cada vez que compila genera una serie de archivos auxiliares. Estos pueden ser removidos en esta parte del comando, en File, Remove Aux Files.
ponemos borrar todos, compilamos nuevamente. Ustedes se fijan que esto pasa continuamente cuando los archivos auxiliares no están definidos aún. Seleccionar primero el motor de compilación BibTeX, compilar, cambiamos a PDF LaTeX y volvemos a compilar. Existen otros estilos de imprimir o darles formato de salida a las referencias. Eso lo pueden ver también en el documento de BibTeX. Algunos estilos de bibliografía los pueden encontrar en la página de Overleaf. Overleaf es un procesador de LaTeX en línea y en la ayuda van a poder encontrar algo respecto a BibTeX Bibliography Styles. Les dejo el link también en la descripción del video. Sin embargo, aquí pueden ver que tenemos estilos y su formato de salida, donde algunos de los más conocidos son APALike, IEEE y Plain. Cambio BibTeX, compilo y regreso a PDF LaTeX. Podemos ver cómo cambia completamente el estilo en el que se hace la referencia. En ambos lados. Sin embargo, el más utilizado es IEEE TR. Nuevamente compilo BibTeX, PDF LaTeX, y procedemos a agregar las demás referencias bibliográficas. Ok, aquí ya pueden ver cómo están las citas correctamente numeradas y su formato de salida. En el caso específico de las entradas manuales, permítanme comentarles que, por ejemplo, si requieren agregar otro usuario más, simplemente deben de agregar la palabra AND y el nombre del siguiente autor, siguiendo la regla de nombre, apellidos. Si tiene dos nombres, lo ideal es poner el segundo nombre con abreviar el segundo nombre. Eso depende mucho de la editorial a donde estén mandando su documento. Si ustedes pueden observar, con el estilo IEEE, los dos nombres del autor son abreviados, tal como lo pide IEEE. Ahora que acabo de compilar y agregar al tercer autor, no aparece debido a que no he compilado el documento, la bibliografía, la base de datos de BibTeX. Compilo, no me marca ningún error y procedo a hacer la compilación de PDF LaTeX. Ustedes pueden ver que ahora el segundo autor se incluye con una coma y el tercer autor con la palabra AND. Algunos problemas comunes son el uso de caracteres especiales que LaTeX y BibTeX no pueden reconocer. En este caso, la codificación de este documento está en UTF-8, por lo que
no hay problema respecto a los acentos que se escriben directamente. Sin embargo, si se escribiera un carácter especial, muy posiblemente LaTeX nos marcaría un error. Algunos errores muy comunes son el uso de el porcentaje. Guardamos, vamos al documento, compilamos BibTeX, PDF LaTeX. Y como ustedes pueden ver, ahora no aparece adecuadamente la cita que yo tengo. Esto se debe a que el símbolo porcentaje por parte de LaTeX es considerado como un comentario, por lo tanto no lo considera. Lo retiro y observamos que, por ejemplo, en la primera entrada del libro, para poder utilizar el carácter especial ampersand, fue escrito de la manera que LaTeX lo puede reconocer, con diagonal invertida y el símbolo ampersand. Si queremos hacer lo mismo aquí, guardamos. De esta manera, el símbolo de porcentaje es introducido correctamente. Cuando el documento no compile, normalmente vean las entradas del documento de BibTeX o compilen directamente BibTeX para que les dé información de qué posibles errores tienen en su base de datos. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.